Estamos en comunicación con el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor el Gringo Amichete, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Gringo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Bien, acá estamos. Bueno, nada, un poco adelantándonos acerca de lo que va a suceder el 30 de abril. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen, más allá de recordar lo que fue el 1 de mayo y de lo que está sucediendo hoy por hoy en la Argentina? ¿Qué otros reclamos, qué otras cosas van a un poco a tratar de transparentar en relación a lo que está sucediendo en el país y que obviamente se van a reflejar en la marcha? Bueno, yo creo que lo importante es que haya sido tomado nuevamente por la CGT un plan de acción, ¿no? Que comenzó con el paro que se concretó semanas atrás, con la participación activa del movimiento obrero en las movilizaciones de los miércoles en demanda de los haberes de los jubilados. Me parece que eso es lo más significativo, que después de un tiempo en donde un poco estábamos afrontando los conflictos sectorialmente, sí, con muy duros resultados, te diría, porque tenemos más de 50.000 trabajadores estatales despedidos, los sectores de la industria muy golpeados. Bueno, ahora estamos nuevamente en un plan de acción del conjunto del movimiento obrero, y esto del día 30, independientemente de que sea simbólicamente relacionado con el 1 de mayo, tiene una demanda muy puntual, que es un cuestionamiento al modelo del gobierno y cuestiones que hoy estamos soportando el conjunto de la clase trabajadora, como por ejemplo en el sector industrial esta apertura indiscriminada de importaciones, lo que significa, digamos, en la cuestión de la discusión de paritaria, de salarios, de que nos quieran obligar a firmar por debajo de lo que son los índices de inflación. Aún habiendo acuerdos entre empresarios y trabajadores, el Ministerio rechaza los acuerdos. Es algo, te diría, hasta inédito, ¿no? Porque sí, por un lado se proclama del gobierno la libertad y por otro lado se cercena los acuerdos salariales, y eso es una cadena que a su vez provoca más caída del consumo, ¿no? Porque se pierde poder adquisitivo y toda esta situación está sintetizada en lo que seguramente se va a plantear el día 30, acompañado de la gran movilización. A ver, se acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entraron ya 12.000 palos verdes, van a entrar 8 más próximamente, o sea, 20.000 palos verdes van a ingresar a Argentina, o sea que nos endeudamos más, vamos a ser cada vez más dependientes, y encima, para recibir ese dinero, antes se firmó seguramente un acuerdo en donde se va a ver una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva. ¿Qué podés contar, qué podés decir acerca de estos cambios que se van a llevar adelante, si este gobierno continúa, por supuesto, y cómo va a afrontar el movimiento obrero esta situación caótica e increíble que esté sucediendo hoy por hoy en nuestro país, pero que, bueno, se reitera como ya pasó con el macrismo? Acá la pregunta está relacionada es, ¿cuál va a seguir siendo la relación entre la CGT y el gobierno, teniendo en cuenta lo que ya se firmó encima? Sí, yo creo que por eso es muy importante que la CGT recupere aquella línea histórica del movimiento obrero, que es en el cuestionamiento al modelo integralmente que este gobierno pretende llevar adelante, y que por supuesto es auspiciado por el Fondo Monetario, es auspiciado por los personeros del gobierno de Estados Unidos que hacen declaraciones, que vienen acá como secretario del Tesoro, quien vendrá en los próximos días, el jefe del Comando Sur. Exacto. Es decir, imagínate vos que ellos nos piensan a nosotros como un protectorado, ¿no? Que sí, ellos nos han impuesto, por ejemplo, como medida económica en las últimas semanas, que tenemos que liberar los aranceles para que ellos puedan vendernos maquinaria usada, por darte un ejemplo, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, claro. Estamos acomodando un modelo a esa Argentina que ellos quieren, que no es ni más ni menos que un protectorado. ¿Y para qué? ¿Para qué no le somos útiles? Bueno, lo dijo Georgieva el otro día, cuando dijo, no es cierto que no hay que cambiar el rumbo. Es decir, lo dijo porque le interesamos por la agricultura, por el litio, por la energía. Es decir, no le interesamos como una nación más
que se relacione de igual a igual en términos de cooperación. ¿Vos estás queriendo decir que el FMI no nos quiere ayudar? Bueno, yo creo que ha puesto un fangote de guita precisamente para que se consolide ese gobierno que lleva adelante ese modelo que le sirve a ellos. Entonces me parece que es muy importante recobrar del movimiento obrero. Bueno, vos recordarás, la última vez que el movimiento obrero tuvo una postura programática fue allá en la época de Obaldini, donde el punto número 1 de los 26 puntos de aquel programa decía moratoria de deuda externa, es decir, poníamos el tema del endeudamiento externo, claro, como un tema fundamental a tener postura porque era un instrumento de dependencia fenomenal. Entonces imaginémonos la Argentina de aquí en más, con todo ese dinero que vos señalaste bien, que lo están poniendo acá para asegurarse las reformas que ellos quieren. Entonces es imposible poder enfrentar la reforma laboral si no enfrentamos como movimiento obrero este modelo de país. Y hay que confrontarlo con la defensa de un proyecto propio, porque de alguna manera si hoy están en el gobierno estos personajes es porque nosotros no hemos podido consolidar el proyecto de país, la matriz industrial que hemos defendido con los gobiernos nuestros. Hemos estado entrampados inclusive por no poder resolver el tema de deuda externa que nos dejan en general como una herencia a los gobiernos liberales, ¿no? De hecho así que me parece que ese es el desafío más grande. La deuda externa fue el punto de inflexión del quiebre del Frente de Todos. ¿Te acuerdas cuando Alberto Fernández convalidó la deuda? Ahí se pudrió todo, ¿va? Ahí empezaron los problemas. Claro, y fíjate vos que eso tiene, digamos, si uno lo analiza, es decir, que por ahí, cuando entra en crisis un gobierno, en aquel momento el de Macri, en este momento podrá llegar a entrar en su momento en crisis Milei, pero si nosotros no vamos preparando, digamos, una alternativa de tipo político con fuerte apoyo popular de los sectores del trabajo, la producción, es decir, podemos caer en que lo único que estamos mirando es una coyuntura electoral, el armado de una coalición, y después no tenemos debatido cómo vamos a enfrentar temas como en ese caso que señalás vos, la deuda externa. Es decir, pensamos en cómo podíamos armar una coalición, quién podía llegar a ser el candidato a presidente para ganar la elección, y eso se logró, pero después terminamos enredados en una discusión que no nos poníamos de acuerdo cómo había que enfrentar ese gran tema que era el endeudamiento externo. Bueno, yo creo que ahora el desafío grande es resistir, por supuesto, estas políticas del gobierno, pero fundamentalmente ir preparando desde esa resistencia una alternativa que cuando llega la oportunidad de que vuelva a haber un gobierno popular, representativo de la clase trabajadora, del pueblo en general, tengamos la firme decisión, la claridad necesaria como para que no vuelva a ser una frustración, ¿no? Ese es el gran desafío. ¿Cuáles son las expectativas que tenés vos? Vos, bueno, seguramente ya sé que tomaste partido en esta disputa permanente de la interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que va a llegar a buen puerto esto? Porque, a ver, lo que lo miramos desde afuera, decimos, si esta locura continúa, o sea, dependemos de la unión del Partido Justicialista, del peronismo en sí, pero uno sigue viendo, más allá de que se habló de la unidad, que van a ir juntos, bla, 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 yo noto las rispideces, existen disputas permanentes, hay una pulseada inentendible al día de hoy, pero, a ver, la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué me podés decir que no te perjudica a vos, obviamente, políticamente, acerca de esta interna que dicen que está más o menos saldada, pero que en el fondo muchos sabemos que no es tan así? ¿Qué nos podés contar? Y si crees realmente porque es necesario que se pongan de acuerdo y que salga algo más o menos digno que pueda competir con esta locura que estamos viviendo. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que eso forma parte de una crisis política que todavía no terminamos de resolver. Me parece que más allá de la claridad en los planteos que hace tanto Cristina como Axel en provincia, terminamos enredados en disputas que tienen más que ver con la política vista desde lo coyuntural, lo electoral, de las listas. No desde... claro, por eso, porque en el trasfondo está eso. Estamos hablando de cuánta gente pongo yo y cuánta gente pones vos, es una cosa de locos. Es una locura pensar, ponernos a discutir de la forma en que van las elecciones o cómo se arman las listas, cuando estamos confrontando un proyecto
destructivo, entreguista como este, ¿no? Así que a mí me parece que lo superador de esto es que nos dejemos de embromar y empecemos a discutir lo que hablábamos anteriormente. Claro. Es decir, ¿cuál es la salida de esto desde el punto de vista de la acción, de la estrategia y de la discusión de los grandes temas que el peronismo, cuando fue gobierno, incluido esa maravillosa etapa de Néstor y Cristina, tuvo un límite, tuvo una imposibilidad de consolidar eso, si no, no hubiera vuelto Macri. Claro. Tuvo una imposibilidad de poder contener a la amplitud de los sectores que tienen intereses en común, el sector empresarial, el sector... Y eso, la fragmentación esa posibilitó de que hubiera experiencia como la del macrismo, y bueno, y que hablar de que pudiera llegar Milei al gobierno. Entonces me parece que esa es la gran discusión de fondo. Y el otro tema que yo creo que debemos tener claro en las organizaciones fundamentalmente, que no podemos estar con la ilusión de que un liderazgo nos resuelve el problema. Bien. Nos resuelve el problema la consolidación de una organización y la discusión superadora de los límites que tenemos como movimiento, ese gran programa, ese proyecto de nación, eso tiene que unirnos. Después, por supuesto que los liderazgos aportan muchísimo porque también tienen que ser factor de unidad. Un liderazgo y una referencia como la de Cristina y la de Axel son muy importantes, pero dividirnos en función de si el liderazgo o el proyecto es Cristina o Axel puede superar ese liderazgo, pensando en una elección presidencial 2027, me parece suicida. Sí, y aparte te confieso que cuando hablo con distintos referentes de un lado o del otro, a mí me llama la atención. Creen que es Boca River esto, o sea... Totalmente. Yo no puedo creerlo, pero digo, ¿pero cómo? Si hace poco lo quería, ahora no lo querés más. Bueno, era una líder espectacular, ahora no lo es más. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay algo ahí que tenemos que resolver, que es más desde lo humano, ¿no? A ver si aprendemos algo de Francisco en ese sentido, ¿no? Que en paz descanse, pero... Y sí, pero la verdad que sí. A ver, tengo medio minuto. La última que te quiero hacer en relación a esto. Se van a juntar con los... la CGT pidió reunirse con los gobernadores después de la marcha. ¿Vos vas a estar en esa reunión? ¿Qué pensás de qué se va a hablar? No, porque ahí participan en general los miembros del Consejo Directivo, pero me parece muy importante. Bien. Porque estas demandas que está teniendo el movimiento obrero tienen que ser parte de, precisamente, una coordinación con los sectores políticos y los gobiernos provinciales afines, ¿no? Eso es fundamental. Bien. Bien, ¿y crees que a partir de ahora la CGT va a tener una relación un poquito más confrontativa con el gobierno, teniendo en cuenta que los quieren hacer desaparecer directamente y ya ni siquiera lo esconden esto? O sea, ¿va a tener una posición un poquito más de lucha ahora? El sector de la CGT que apostó a un diálogo desde mediados del año pasado, cuando fue, vos recordarás, el tema de la discusión de la ley de base, sí, que consideraban que se abría una ventana de diálogo, bueno, ya... a esta altura tiene la experiencia de ese diálogo. Claro. Los resultados fueron absolutamente negativos y el gobierno sigue como objetivo de este modelo que caracterizábamos recién, tiene como objetivo la destrucción de la organización de los trabajadores, la eliminación de las negociaciones colectivas, la destrucción de la industria. Exacto. Ya más claro no, el gobierno más claro no puede ser. Claro, no sé, que te lo dibuje. Absolutamente. Claro. Así crees que va a continuar esta lucha ahora sí en serio. Yo creo que aunque haya dirigentes con mucha vocación de diálogo, que siempre los hubo en el movimiento obrero, el margen que tienen es muy escaso de que esa opción del diálogo pueda resolver algo. Bueno, feliz día del laburante el 1 de mayo, ¿eh? Que estés bien, gringo. Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, abrazo grande. Abrazo grande, que estés muy bien, muy amable, ¿eh? Hasta luego.